Querida Faustina e hijos, dentro de una hora más o menos me van a ejecutar. Nola irits gaitezke noizbait ulertzera, pauso txiki bat dela ertzetik ertzera, gerra heldu zenean guztion etxera, bizitza politetik inpernu beltzera, kolpez pasatu ginen zuritik beltzera. Sestao, Vizcaya, 18 de julio de 1936. Los humos de las fábricas se confunden con el de los bares. La vida fluye en las plazas, en los talleres, en las casas. En la cercana Santurtzi hay música, son fiestas del Carmen. Novios que se besan por primera vez al ritmo de la radio. De repente se hace de noche. Desaparecen los besos, las caricias. También los hombres, las mujeres, los hijos. Se oyen disparos. El sol ya no volverá a salir. El trabajo, estimado como el más ineludible de los deberes, será el único exponente de la voluntad popular. Y merced a él podrá manifestarse el auténtico sentir del pueblo español a través de aquellos órganos naturales que, como la familia, el municipio, la asociación y la corporación, harán cristalizar en realidades nuestro ideal supremo. A esa misma hora, el general Francisco Franco lideraba el golpe de Estado contra la República legítimamente constituida, lo que significaba el inicio de una cruenta guerra entre el totalitarismo y la libertad. Fuimos mi novio y yo, como todo el mundo, a la repetición del Carmen. Y estaba Santurtzi así. Y estábamos sentados en un banco frente a la estación. Y empezó, la gente corría y gritaba, y corría y gritaba, salvaros, salvaros, salvaros el que pueda, sálvese el que pueda. Aquello fue el caos, todos en coches, en el tranvía, donde se podía. Unos por la carretera del tranvía, otros tiraban para Cabieces y otros tiraban para el muelle, y yo y mi marido nos tiramos así, a la vía del tren. Aquellos instantes de horror solo eran un avance de lo que estaba por venir. Para muchos vecinos de Sestao había llegado la hora de defender la vida, aunque fuera, paradójicamente, con la suya propia. Yo llegué a casa y mi padre no me dejaba marchar. Como estábamos los tres, teníamos 3 hermanos y los 3 estábamos. Y los hermanos decían a mí, tú vete a casa. Yo no, vosotros que tenéis hijos, iros a casa, y yo me quedo, yo voy a la guerra. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos manda el deber. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y con valor. Manda la bandera revolucionaria que del... Bueno, pero yo tomé una decisión, sin despedida de nadie, agarré y le dije yo a la madre, digo, bueno, yo me marcho. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver. Mi hermano se apuntó de los primeros, él y todos ellos, todos estos, se apuntaron todos. Vino un día todo contento. Ha empezado la guerra, vamos a ir a la guerra. No, me he apuntado, dice mi madre. Pues ¿cómo te has apuntado? Dice, sí, me he apuntado, dice, porque el taller donde voy yo lo van a cerrar. Van a cerrar todos los talleres, todo, porque empieza la guerra. Y yo le dije, Alejandro, no vayas, que os van a matar. Dice, que no, que vamos a venir con mucha victoria, vamos a venir a casa. Pobre. La segunda vez que fue, allí se quedó. Virtud y no
Mi padre se llamaba Francisco Alonso Uriarte. Pues fue un chico normal hasta que a los 19 años pues le pilló el alzamiento y tuvo que ir a la guerra. Tan normal no sería porque ya era militante de la CNT de Sestao. Sobre todo un poquitín influenciado por su hermano mayor, Esteban, que era más activo en el tema de la política. Cuando llegó la guerra civil, pues acudiendo a la llamada de la Junta Municipal, unos 20 de la CNT de Sestao se fueron hasta Irún, con la intención que tenían de defender la frontera con Francia y de tomar los cuarteles de Loyola y de San Marcial. Pues entonces de chavales pues no sabían lo que era aquello, majo. Es verdad. ¿Qué sabíamos de guerra? ¿Qué sabemos entonces nosotros de nada? Porque iban con toda la buena fe. Eran unos chavales. A nosotros nos parecían hombres, pero eran unos chavales, porque yo veo ahora a mi nieto que tiene 21 años, digo, por Dios. Se fueron a la guerra con una mochila llena de libros y con un corazón lleno de ilusiones. Y que 8 años después, cuando volvió, no sabía reírse, se la había olvidado. Ume garaian ta gaztaroan, hainbeste barre egina, barru-barruan hiltzatzen dira, egin nahia ta ezina. Gerra aurrea oroitu nahian, egindako alegina, gure barruan geratuko da, eragin ziguten mina. De acuerdo a distintos listados, aproximadamente 300 vecinos de Sestao habrían muerto durante la Guerra Civil. Uno de ellos, Glorialdo Laza, perdió la vida en el campo de concentración nazi de Gusen. Un hermano suyo, también anarquista, cayó en el frente de Teruel. Son un claro ejemplo de familias rotas por el dolor. Mi hermano Glorialdo militaba en el partido anarquista. Mi hermano Jesús estaba preso, le tenían preso en Teruel. Y les dejaron, claro, salir con la guerra y murió allí en la guerra. Ese murió en el frente, con mucha rabia. Sobre todo la de los alemanes, porque la otra fue en la guerra. Y cae el que cae. Verla luego a mi madre, el sufrimiento de mi madre, de que habían muerto los demás, los 2 hijos. Cara al sol con la camisa nueva que tú borraste no ayer. Me hallará la muerte si me lleva. La familia de Ángel Aja también fue destrozada por el franquismo. Su padre, Pachín, tuvo que soportar uno de los dolores más tremendos: ver morir a su hermano bajo las balas del enemigo en el frente de Asturias, donde el batallón Isaac Puente luchaba por la libertad. Mi tío Esteban y mi padre son heridos los dos. A mi padre le explota una granada en los pies, una granada Lafitte que no tiene mucha metralla, pero hace muchos efectos. Mi tío le dan un tiro en el vientre, al capitán Cuesta le dan un tiro en la frente y muere en el acto. Bueno, tienen un montón de bajas. Mi padre y mi tío les bajan a un hospital de sangre que tenían ahí cerca, en un pueblo que se llama Ujo, y mi tío muere al de 2 días. Mi padre estaba allá al lado de él, pues lo pasa mal, y entonces pide volver al herido y todo, pide volver al batallón. Por entonces, el batallón Isaac Puente, por el que pasaron varios vecinos de Sestao, estaba al mando de otro hijo de este pueblo, Enrique Araujo. Herido en una pierna y en el corazón, Pachín encontraría en Araujo algo más que un compañero de militancia. En medio de tanta muerte, había nacido una fuerte amistad.
Se presenta Araujo y le dice que, bueno, que no quería seguir en el hospital porque se había muerto su hermano, porque para aquí para allá. Araujo le deja ahí con él, le deja, pues quédate aquí conmigo, haces guardias, haces recaos y tal, y no vayas al frente, ¿no? El avance de las tropas franquistas amenazaba seriamente a todos aquellos gudaris y milicianos que peleaban por la libertad. Algunos les condenaban a muerte, otros a cárcel, y mi padre, pues como era más joven, mi padre tenía 19 años escasos, pues fue enviado a Lerma, y de Lerma fue a Zaragoza, al Ebro, como prisionero de guerra, a abrir trincheras para el enemigo. Ya nos montaron los batallones de trabajadores. Yo empecé con el batallón número 21, fortificar montes. Fortificar, claro, fortificar, hacer trincheras. Era una cosa que verdaderamente lo teníamos que hacer de día. Y las balas andaban pues volando por encima, ¿no? ¿Comprendes? Entre eibarreses, guipuzcoanos, y de Bilbao, de Sestao, éramos 16, me parece que éramos. Cuando terminó la guerra, pues bueno, pues pensaba que se habían acabado las cosas, pero le mandaron a un batallón disciplinario de trabajadores a hacer carreteras como trabajos forzados. Y tuvo que ir al Roncal, a Vidangos, a hacer una carretera. Estuvo ahí 2 años. En Vidangos, aquello fue lo peor que hay en el mundo. Te levantabas, te daban un cacito de café y a trabajar. Y claro, esto era el matadero. Esto era el matadero. Y estamos todos pues, esparcidos, toda la compañía toda esparcida. Y estamos con más piojos que bueno, hambre a pastear. Bueno, aquí no dábamos hambre nosotros. Y para comer, agua y agua. 6 alubias. Ahí tengo un libro yo, no está, por ahí arriba. Esa. 6 alubias para comer. Aquello. Caíamos los tíos, igual que, joder, el que iba al hospital no volvía. Los prisioneros también fueron obligados a trabajar como esclavos en las principales fábricas de Sestao. No en vano, el dictador Franco se desplazaría en distintas ocasiones hasta este municipio para comprobar cómo trabajaban sus rehenes. Por ejemplo, en Baco Wilcox hubo batallones de trabajadores y en la Naval también. Y hay pues, determinados momentos, meses, incluso los primeros años, donde existen trabajadores, por así decirlo, de la plantilla y este tipo de trabajadores que en realidad son prisioneros. Y va a ser una situación muy peculiar. Mientras algunos vecinos de Sestao hacían de esclavos, otros eran asesinados en las máquinas de la muerte del franquismo. Uno de los instrumentos más temidos, el garrote vil, fue el elegido para asesinar a Julián Hermosa, padre de Amparito. Le llevaron preso a la Rínaga, a mi padre, que no volvió a casa más. Fui a verle 2 veces. Entraba llorando y salía llorando. Entre rejas veía a mi padre. Y mi padre me decía, hija, no llores, vendrán tiempos mejores. No se me olvidará eso nunca, nunca, nunca. Antes de ser asesinado, el padre de Amparito escribió una última carta a su familia. Hijos, mi querida Faustina e hijos, dentro de 1 hora, más o menos, me van a ejecutar. Cuida mucho de nuestros hijos. Aquí te envío la última carta. Muchos recuerdos a los suegros y un abrazo.
Y un beso a todos los hijos. Adiós, tu amado, que no te olvida. Su última firma, Julián Hermosa. Adiós todos. Brum brum hortzi mugatik, hegazkinen hotxa, odei beltzak urratuz, zabalduaz hotza, telatu bako etxe, lurreko hilotza, urrena izan leike, gutako bakotxa, zerutik etortzen da, sarri eriotza. Muchas y muchos sobrevivientes de aquellos terribles años recuerdan un sonido ensordecedor, siempre seguido de un maldito olor a pólvora. La fecha, también maldita, está señalada en los calendarios de la infamia. El 23 de mayo de 1937, Sestao fue bombardeada por las aviaciones de la Alemania nazi y de la Italia fascista al servicio de Franco. Murieron 22 personas. La gente ya los túneles, día y noche, todo así. Aquí en el túnel de Galindo y el de la Iberia, que es la boca, la misma, en la boca de la Iberia ahí murieron mucha gente. Muchas, cuando bombardearon, porque tanto Guernica, sí, comprendo, yo lo reconozco. Guernica fue Guernica, aquello fue un desastre, de pena. Pero en Sestao y Durango, ¿qué ha sido de ellos? Porque en Sestao hubo muchos muertos y muchas casas derrumbadas. Nos venían a bombardear, nosotros ya nos bajábamos al túnel, pues ahí nos vinieron un avión, hizo un reconocimiento, se conoce, y nos vio toda la gente que estábamos fuera del túnel, y la gente en las huertas trabajando y eso, y pasó, y mi hermana la mayor dice, vamos a ir acercándonos al túnel porque yo creo que oigo ruido de los aviones. Esos paraban el motor, para que no se les sintiera. Se metían entre las nubes y descargaban. ¿Y de dónde son? ¿Y de dónde vienen? ¿Y de dónde son? Y no les veías. Se presentaron sin sentir, no se les sintió. No se les sintió y empezaron a descargar. Vaya descarga que hicieron. Vaya descarga. A un chiquillo de la escalera mía, a ese niño le llevó la pierna y a su abuela le llevó la cabeza. Tiraron las bombas y no vimos nada, vimos que venían los aviones, pero ya venían tirando las bombas. Y como cuando tocaban las sirenas, y antes de tocar las sirenas ya venían las gallinas y miraban todas para arriba. Los que estaban en las huertas, a todos les ametrallaron. A una amiga nuestra hasta en el culo la dieron, pero lo hacían así, pero bajaban así, en picado, y les ametrallaban. Yo fui y vi un hombre sin cabeza, las gallinas sin cabeza. El mismo aire de las bombas cortaba eso. Amaika amets egindakoak,
Sestaoko izarpean, gerra garaiak izaten ziren ia guztion kaltean. Aita borrokan, ama kartzelan, alaba barku batean. Zenbat familia apurtuko zen gerra bukatu artean. En aquel amargo contexto, muchas y muchos niños de Sestao se vieron obligados a separarse de sus familias e instalarse temporalmente en otros países. Muy a su pesar, fueron conocidos como los niños de la guerra. Una veintena de sestaotarras, entre los que se encontraba Felicitas, acabaron en Aston, Inglaterra. Dimos con una gente buenísima. En el campamento nos trataron de maravilla. Toda la gente no sabía quedar. Bajábamos del barco, como éramos niños, pues chocolates, caramelos, todo lo que nos gustaba. En cada tienda 10 personas estábamos. Y nosotros nos juntamos todos vecinos, mis hermanas y otros vecinos nuestros, muy bien. Nos juntamos con muchos de San Sebastián allí, muchos, y hablaban todos euskera y eso, ¿verdad? 10 meses y medio después de su llegada a Inglaterra, Felicitas y otros tantos niños de Sestao tuvieron que regresar a su pueblo, donde ya ondeaban las insignias franquistas. Estaban otra vez en el infierno. Y nosotros marchamos con una bandera y volvimos con otra. ¿Tú sabes qué impresión nos hizo entrar en Irún con otra bandera? Y luego había allí uno que nos estaba esperando allí. Los ingleses venían a entregarnos a los españoles. Uno que parecía Franco, así con un cuello, así con un capote de esos. Y dice, bueno, dígales thank you very much a estos ingleses que los han traído. Y como dice que os han atendido y tal, nos pusieron así una banderita. Y si traíamos un chori rojo, nos lo hacían quitar. Porque aquello, los rojos no querían en España. El régimen franquista tampoco quería escuchar a nadie hablar en euskera, un idioma que Franco odiaba visceralmente. Y venían los chavales pues que hablaban euskera. Y hablaban euskera y había gente pues allí, al cuidado, policías o lo que fuere. Oye, aquí se habla en cristiano, aquí no se habla euskera, se habla el español, aquí el cristiano se habla aquí, No solo los euskaldunes sufrieron el desprecio y la humillación del nuevo régimen. En Sestao, al igual que en otros pueblos, los perdedores y sus familias eran señalados a diario por los fascistas. En caso que todos los amigos estaban trabajando en la naval, en la general, y yo tirando piedras. Joder, ya digo, no, lo tengo grabado, lo de que me hiciera a mí, lo tengo grabado. No os perdono. Olvido, pero no os perdono. Yo me acuerdo que cuando íbamos a la escuela, mi padre nos decía siempre, no me traigáis ningún problema de la escuela. El maestro es el jefe de la falange del pueblo. Y no quiero que me llame el maestro por vuestra culpa allí para estar con él. No quiero porque soy una persona que estoy marcado por mi pasado republicano, ¿no? Pues íbamos a la escuela, estaban las rojas. Y así, nosotros que sabíamos ni sabíamos nada de rojas ni de historias. Amparito Roja, yo no callaba. Un asco. Yo me acuerdo todo de aquello blanco y negro. Miseria eta bildurra zegoen barra, bide lagun izan ziren gosea eta negarra, gerrak jarri zuen ondatxarren arteko marra, askori piztu zitzaion barruan zuen arra,
lantegietan kalean batu zuten indarra, ikusten baitzuten horren kontra egin beharra, ikusten baitzuten horren kontra egin beharra. La dictadura franquista no solo trajo miseria, hambre y miedo a los hogares de Sestao, también despertó una arriesgada y comprometida resistencia por parte de muchas y muchos vecinos de este pueblo. El movimiento obrero durante el franquismo tuvo en Sestao ese epicentro porque precisamente las empresas más importantes rodean, ¿no?, esta localidad, Palco Wilcox, La Naval, Aurrerá, Altos Hornos de Vizcaya, y crean una especie de cinturón de hierro del que se nutre prácticamente el movimiento obrero. La cercanía, la proximidad de las viviendas de los trabajadores con las propias empresas hizo que se generasen una serie de relaciones muy estrechas, de sinergias entre la población y los trabajadores, que formaban prácticamente en su totalidad parte de aquellas localidades. Bueno, pues había fundamentalmente dos polos. Por una parte, digamos, el movimiento obrero, que está basado en casi todo lo que eran las franjas de las fábricas que había, de todo lo que llamábamos los polígonos industriales, lo que llamábamos la franja obrera, que estaba conformada por lo que era la ría y por lo detrás de Sestao, que era la Balco Vilco, la General Eléctrica y no sé si había alguna otra más empresa por ahí fuerte. Sí, pero vamos, todo esto era un montón de obreros. Salimos 21 personas como elegidas o nos presentamos como tal. Y esas fue las que ya llevó a la lucha, ya empezamos a salir más a menudo y ya la lucha fue mucho más amplia que al principio. Al principio pues no teníamos contacto con el resto. Y luego pues algunos militantes nacionalistas que estábamos englobados en lo que llamábamos la militancia activa, ¿no? Nosotros pertenecíamos al Frente Cultural y Obrero y estábamos aquí, pero bueno, estábamos armados y como tal, bueno, pues hacíamos nuestras pequeñas cositas. En aquella lucha, Sestao tuvo un componente muy especial. La iglesia del pueblo, a diferencia de lo que ocurría en otros templos, apoyaba decididamente la resistencia. No en vano, Sestao se convirtió en uno de los pueblos del Estado español con más curas encarcelados. 8 de los 10 religiosos que pasaron por su parroquia durante el franquismo acabaron en prisión. Pues entonces nuestros locales estaban abiertos para todas las reuniones de todo tipo que cualquier movimiento político, sindical, clandestino, entonces todo, pudiera necesitar. Nosotros facilitábamos, o bien por ocultación de documentos de tipo revolucionario que estaban utilizando los movimientos sociales y políticos clandestinos, o bien por edición de sus propios documentos mediante una multicopista que nosotros manteníamos allí y luego que servía de difusión. Durante buena parte de la dictadura, la iglesia de Sestao había estado controlada por sectores de ultraderecha, identificados con el nacionalcatolicismo que propugnaban Franco y sus curas cómplices. Con esos antecedentes, los pistoleros del pueblo no estaban dispuestos a tolerar sermones antifranquistas, y así se lo harían saber a los denominados curas rojos. Consecuencias, interrogatorios, amenazas, amenazas que a veces se cumplieron, pues eso que te amenazan, nos vamos a quemar, vamos a pegar un tiro. Un día apareció el coche de los 4 curas, apareció pues lleno de pegatinas de la bandera española y al día siguiente nos quemaron el coche, pero hay que decir que eso son batallitas. La represión franquista en Sestao también acarreó insoportables sesiones de tortura, en las que vecinos de este pueblo aguantaron castigos atroces. Y detenciones, pues una de las detenciones más así fue que nos cogieron con las hojas clandestinas que se tiraban. Me metían en un cuarto, me agarraban de la cabeza y me pegaban con la cabeza en el armario. Y me decía, ¿tú no conoces a estos? Y yo decía, pues no conozco. Digo, conozco a alguno de vista. Y dice, pues esta es tu cuadrilla. Si es, con estos son los que están. Mira, este es un hijo puta. Este también. Tú estás el último. Si estos son hijos putas, pues tú otro hijo puta. Tú eres igual que ellos. La Guardia Civil se distinguía por entonces, en el año 1933,
por no ser excesivamente, digamos, selectiva y, digamos, intelectual a la hora de torturar. Era una tortura, digamos, de las llamadas brutales, ¿no? Sí, quirófano, esto me llama bañera, golpes en los pies y en los talones para reventarte los oídos, te pegaban en los tacones, en los huesos y te repercutía por todo hasta que te reventaban los tímpanos. O sea, en el cuartel de la Guardia Civil empezaron a preguntarme, dice, ¿tus padres de dónde son? Y en ese momento pues no me salía si era de mi madre de Soria o mi padre. Y me quedé pensando, me agarraron entre dos guardias civiles y me empezaron a dar hostias, todo el pecho, toda la hostia. En los 4 años que he estado en la cárcel, 200 y pico días de cera de castigo, ¿sí? Entre huelgas de hambre, 5 huelgas de hambre y alguna que otra consideración de lucha contra el maestro y contra el director, por diferentes aspectos nominativos nada más. Pues ya te digo, estaba más tiempo dentro que fuera. Gerra bukatu zela zioten, baina oraindik erdiak, pairatu behar izan zituen, kolpelatzak miseriak, guardia zibilen tiro batekin, karga baten eroriak, bandera gorri bat jartzearen, torretatik eroriak, Genaro Victor eta Juan Manuel, maite zaituzte herriak. Genaro Victor eta Juan Manuel, maite zaituzte herriak. Antes de que Franco muriese y que su dictadura, al menos en los papeles, acabase, otros 3 jóvenes de la margen izquierda perdieron la vida por ser precisamente jóvenes. Víctor, Juan Manuel, Genaro, son nombres que hoy retumban en la conciencia de la historia. Mi hijo era un chaval que no practicaba la iglesia, porque como el padre y la madre no íbamos, pues él tampoco solía ir. Estaba educado, muy obediente y estudioso. Siempre, perdona, me emociono, ¿eh? Bueno, mi hermano Genaro, vamos, era una persona muy sociable, era una persona muy entregada, en cuanto se comprometía con algo, lo llevaba hasta las últimas consecuencias. Bueno, Víctor era un artista, tenemos que empezar por ahí. Era un artista capaz de... sentía la música, sentía la escritura, sentía la poesía. Era un intelectual, era una persona que quería saber el porqué de las cosas. Arriba, vallas de la tierra, empieza a orientar el Dios, atruena la razón y paz. Tanto Víctor Pérez Elexpe como Genaro Sánchez eran militantes del Partido Comunista Internacional, una formación que posteriormente daría paso al Partido de los Trabajadores. Fue en abril del año 1970, eran vísperas del 1 de mayo, y fue cuando el partido pues, organizó una serie de actuaciones y de acciones de lucha y de presentación de reivindicaciones, entre las cuales se encontraba la colocación de la bandera roja en un poste de alta tensión de Sestao. Él insistió en ser él, junto con otros 2 compañeros, que era Carlos Andrés Pérez y Nicolás Sánchez, que soy yo, su hermano, pues llevar a cabo esa acción. Genaro Sánchez sufrió una fuerte descarga eléctrica mientras intentaba colgar la bandera roja en la torre de alta tensión del barrio de Cueto. Su hermano Nico estaba junto a él. Pues bueno, el fogonazo que yo observé, vi como mi hermano caía de la torre, porque yo estaba a pocos metros de él, y bueno, bajando lo más rápidamente posible, le sostuve, miré el golpe que tenía en la cabeza, le tomé el pulso,
Le miré los latidos, estaba totalmente inerte, para mí había muerto en el acto. Aquello fue muy fuerte porque, claro, era un militante antifranquista que había muerto en medio de una acción que podía haber sido más o menos testimonial. Pero en su vida eso era un hito más de todo un compromiso vital. Yo recuerdo el día que fui a darle un abrazo a su madre, ¿no? Después de que aquella madrugada había pasado lo de Genaro, ¿no? Y duro, muy, muy duro. Poco después de un multitudinario homenaje a Genaro, la Guardia Civil se hizo presente en casa de esta familia para detener a Nicolás. El interrogatorio que duró cerca de 2 días, hasta que pues fue para mí bastante duro, no solamente por el hecho de las palizas o de los golpes que te pegaban, cosa que no les duró demasiado porque uno de los golpes pues me dejó inconsciente y aparecí tumbado en la celda pues al día siguiente. Víctor Pérez Elexpe, compañero de partido de Genaro y Nicolás, vivía en el vecino barrio de Repélega. Su asesinato a manos de un guardia civil ocurrió 5 años después, el 20 de enero de 1975. Recibimos una llamada prontito de una tía diciendo que, bueno, pues que habían dicho por la radio que habían matado a un chico en Portugalete, que portaba un anillo, que por la información que daban tenía que ser él. Víctor fue acribillado a balazos en las escaleras del arranche de Portugalete por el guardia civil Narciso San Juan, un peligroso elemento que vivía a pocos pasos de los Pérez Elexpe. Yo le recuerdo a mi padre llorando en la habitación. Llorando. Es como si lo viviera. Parece mentira. Y mi madre tampoco se lo podía creer. ¿Cómo nos lo vamos a creer? A día de hoy todavía recordar pues los llantos de todos es terrible. Yo todavía, mira, todavía lloro. Es que no sé si alguna vez voy a dejar de llorar. Ese mismo dolor sigue embargando a Nicolás Sánchez, que no logra olvidar aquella noche en que su hermano Genaro caía de la torreta eléctrica. Pues sí. Sí me marcó. Me marcó de una forma importante. Yo tenía una relación con mi hermano, pues no solamente como militante, sino como hermano, muy, muy estrecha. Y sí, me han marcado y todavía me marca. Pero bueno, es algo que se va superando a veces con los años, y en otras ocasiones con cierta terapia. El dolor siguió golpeando a estas familias durante mucho tiempo. En casa de los Pérez Elexpe, 22 años después del asesinato de Víctor, tuvieron que soportar la pérdida de otro hermano que jamás había logrado superar lo ocurrido. Y se tiró directamente al olvido. No pudo superarlo y se convirtió en toxicómano. Y murió de una sobredosis. Después de que luchamos lo indecible
por sacarle, llevarlo de un sitio a otro, hacer todo lo posible y no pudimos, no pudimos. Carmen Sánchez y Juan Manuel Iglesias también saben lo que significa perder lo que más quieres por culpa de la represión. Se estaba luchando, el movimiento obrero estaba un poco en pie, luchando, pidiendo amnistía. Y aquella mañana, pues mi hijo salía, era domingo, fue domingo, me parece que fue domingo, Mi hijo salía los domingos, salía con los amigos. Mi hijo estaba estudiando, estaba en Baracardo, en el colegio de Politécnica, estaba estudiando para ebanistería. Y se juntaba con los amigos y aquella mañana, pues salieron ellos juntos, un amigo allí de la calle, y se fueron por allí a dar cuando se quisieran ir, se metieron en un furgulí, les gustaba mucho jugar al furgulí. Aquel 9 de enero de 1977, la policía reprimió una manifestación a favor de la amnistía. Juan Manuel, que estaba allí de forma accidental, murió de un infarto mientras trataba de huir de las cargas policiales. Tenía 15 años. Y ya las 2:30 me vine para casa y entonces le pregunté yo ¿y el niño ha venido? Y dice, no, pues no ha venido todavía. Las muertes de Genaro, Víctor y Juan Manuel dieron lugar a una serie de demostraciones masivas de solidaridad en las calles de Sestao. El funeral lo llevaron a cabo varios sacerdotes que celebraron la misa. Bueno, se arriesgaron también con lo que hablaron, la verdad. Luego pues fue la manifestación, donde nos dieron leña por todos los sitios, pero por todos los sitios. Aquello fue tremendo. Mucha gente, muchísima violencia contra los que estábamos. La carga ese día cuando nos pasó eso fue tremenda. Este día que habían entrado por abajo, había 6 o 7 coches de eso, y empezaron a bajar, no sé, había ahí 200 policías, pegando tiros allí y arrollando a la gente, a mucha gente la arrollaron allí, no sé. Nos fuimos a montar en el coche, y en el coche a dónde íbamos nosotros para montar en el coche. Y también la guardia, si no nos metemos corriendo en el coche, nos pega también. Pues como mi hermano era una persona muy querida en el pueblo, o sea, ya te digo, en todos los ámbitos, en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito social, pues hubo movimientos juveniles del Partido Nacionalista Vasco, Egin en concreto, pues que a la semana siguiente colocaron en el mismo lugar una ikurriña con las mismas características que hubiésemos querido colocar nosotros la bandera roja. Eso fue en homenaje y en memoria de él. Eso es un detalle que lo tuvimos muy en cuenta porque fue un acto de solidaridad, ¿no? A finales de abril de 1976, otro vecino de Sestao volvería a sufrir las consecuencias de la represión. Esta vez por hacer una pintada a favor de la Berri Eguna. Viene por detrás el policía municipal y me agarra del hombro y apuntándome con la pistola que me identificase. Saqué el carné, la documentación, miró la documentación, vio que iba en Vía Galindo, iba en camino para casa, y nada, pues me devuelve el carné, no me dice nada, no me dice absolutamente nada, y nada, me doy la vuelta y me pongo a caminar y pues, como aquí a la ventana, 3 metros, 2 metros, una cosa así, pum, me pegó un tiro, sentí un calambrazo fuerte en el costado y en la pierna, y nada, perdí el conocimiento, me caí. A diferencia de lo ocurrido en otros tantos casos, José Taracido consiguió algo prácticamente imposible. El policía municipal que le disparó fue condenado por aquel hecho. Fue procesado, juzgado y condenado a 1 año de prisión por homicidio frustrado y con los agravantes de nocturnidad y demás, no por lo que se pedía, ¿no? Por intento de asesinato, ¿no? Y nada, no cumplió ningún día, claro. Luego seguido vino la amnistía por la que peleábamos los demás. Este señor, hasta el día de hoy, bueno, hasta hace pocos años que se ha retirado, pues estaba llevando su puesto de trabajo, haciendo su puesto de trabajo en el ayuntamiento, ¿no? Sendatu bako zauri, beltzetik gorrira, torturatu hildako, datoz memorira,
hainbeste Sestaotar, olan erori da, guztionen errudun eta genozida, epaitu gabe doaz euren hilobira. Epaitu gabe doaz euren hilobira. La historia de los cientos de vecinos de Sestao que sufrieron la política genocida del franquismo podría resumirse en una sola palabra: impunidad. Date cuenta de todo lo que ha habido y todavía están haciendo. Si hoy en día podían todavía recuperar algo de lo que perdieron cuando aquello, pero siguen igual. Los de la ETA tienen que decir perdón, no sé qué, no sé cuánto. Y los otros les dicen, si vosotros no, déjalo aquello déjalo, que aquello ya ha pasado, ya no. O sea, que veo que la justicia tampoco es justicia. La guardia que me ha pegado a mí el tiro, si se lo pego yo a él sería víctima del terrorismo. Yo no soy víctima del terrorismo, ni de violencia política, según la Abogacía del Estado. Víctimas que son víctimas de ETA, de otros grupos, pero mi hermano, víctima de terrorismo de Estado, que creemos que es la peor forma de terrorismo que puede haber. Yo siempre digo, mira, siempre están hablando de las víctimas y que hay que pedir perdón. Ellos nos han pedido perdón, a nosotros, no nos ha pedido nadie. Yo he dicho y digo y diré, antes morir que ver una guerra. Ikuak bakiban izkio